por mencionar alguna, pues la Comunidad Feminista de Aguascalientes, que es justo este híbrido entre generaciones, CECADEC, que habíamos visto que en la red de históricas era importante, Morras el Morras, Cultivando Género, LJA, que es un medio de comunicación. Y aquellas que funcionan como intermediarias es el Diario, que también es un medio de comunicación en Aguascalientes, las estudiantes organizadas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Movimiento Acción Lésbica Feminista. No había aparecido, yo no las había identificado dentro de las redes, aunque evidentemente he seguido su trabajo en medios de comunicación, pues acá ya aparecen, ¿no? En temas relacionados con el aborto. Pero entonces, cuando es el 8M y cambia el discurso de convocatoria, nos damos cuenta que la red tiene mayor potencialidad. Aquí identifiqué 27 actores, colectivas que participaron. Hubo mayor convocatoria a partir de este discurso de la urgencia de erradicar la violencia feminicida, ¿no? Pero encontramos que los actores centrales, con mayor poder, mayor influencia, mayor calidad en sus conexiones, siguen siendo Morras el Morras, Cultivando Género y la Comunidad Feminista de Aguascalientes. Aunque bueno, cada nodo representa colectivas diferentes que abordan diferentes temas, todas tenían en común que, bueno, estas alianzas políticas son para combatir estructuras sociales que suelen precarizar el cuerpo, ¿no? Un cuerpo que se lee como femenino y por lo tanto es vulnerable. La unión de este grupo de mujeres activistas, pues lo que hacen es reconfigurar el espacio público y político y manifestarse para decir, o sea, su manifestación la leemos desde la teoría política como la muestra del poder de quienes no son considerados humanos. Digo que las mujeres no son consideradas humanas porque pues no han gozado de todos los derechos ni la plenitud de vivirse como ciudadanas, y pues al final es una manifestación tácita, ¿no? De que la unión entre personas vulnerables pueden sacudir una ciudad como Aguascalientes en los últimos 2 años, ¿no? El impacto del movimiento feminista es bastante, mediáticamente al menos, es mucho mayor que en otros años. Después de todo esto, ¿Aguascalientes es un contexto hostil? Bueno, sí, porque lo que encontré en las entrevistas y en la revisión hemerográfica es que hay contradicción entre poderes del Estado. Una agenda legislativa en comunión con el Frente Nacional por la Familia, pero al mismo tiempo resistencia ante grupos conservadores, ¿no? Es una reconfiguración. ¿A qué conclusiones llegué con esto? Bueno, pues que las activistas sí generan redes de alianzas, aunque no existe una agenda concreta, es decir, no hay un proyecto más allá de reaccionar ante las amenazas, como esta que vimos del Congreso, de subir una iniciativa. Esto no quiere decir que las alianzas sean débiles, sino que pues siguen una lógica distinta a la que yo pensaba en el principio para su establecimiento. Pero al mismo tiempo, este momento de hostilidad, este contexto, pues propicia a que surjan nuevas alianzas entre personas y colectivas que parecían en un principio que no tenían nada en común. El movimiento feminista de Aguascalientes, pues, está reconfigurando el movimiento, no solo localmente, sino también nacional, porque está visibilizando problemas que antes no habían sido tomados en cuenta, ¿no? El movimiento feminista siempre se cuenta desde la Ciudad de México o desde Guadalajara, ¿no? Y pues bueno, no encontré evidencia para rastrear si estas colectivas son parte de una red global feminista, ¿no? Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por compartirnos tu trabajo y bueno, pues por este espacio también de aprendizaje y en el cual podemos saber qué se está haciendo en otros lugares también, ¿no? Bueno, damos continuidad con la siguiente ponencia, que esta es presentada por, espero pronunciarlo bien, si no ahorita me corriges, Gwina Rosas. Sí, lo pronunciaste perfecto. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, ella es Gwina Rosas Escutia, es socióloga y maestra en población y desarrollo regional. Además es consultora con 2 competencias laborales con perspectiva de género.
con experiencia en el diseño, presupuestación, implementación y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género. Wina nos va a presentar su ponencia titulada Aproximación a los protocolos para el acoso y hostigamiento sexual en contextos universitarios. Y bueno, cedo la palabra. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien y que ya estén viendo la presentación. Si alguien me puede dar una señal de que se está viendo correctamente. Sí, está perfecto todo. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues la verdad es que me siento muy contenta de estar en un espacio así, porque, bueno, tengo la aspiración de que este ejercicio pueda tener algún nivel de continuidad. Y bueno, además creo que en un contexto en el que es muy necesario seguir hablando del tema, porque gran parte de este empuje que estamos teniendo en el movimiento feminista, pues tiene que ver con las jóvenes, con las compañeras que están al interior de los centros universitarios y que se han propuesto visibilizar pues toda la serie de violencias que se encuentran en estos espacios. Y de alguna forma he estado vinculada de una manera pues como muy frecuente con temas que tienen que ver justo con el diseño, con la implementación de estos protocolos que pretenden atender esta problemática. Y entonces, bueno, pues este trabajo que he estado realizando ha sido justo con la intención de pues ver las experiencias de otras universidades, de otros espacios que han intentado generar pues mecanismos que respondan a esas demandas y al complejo tema de la violencia de género. Y bueno, pues en ese ejercicio, eso está basado en un análisis que en este momento solamente ha sido de revisión, es solo documental, y que justo pues tiene la posibilidad de que se vaya convirtiendo ya en un ejercicio mucho más cercano a identificar cuál ha sido la experiencia pues de las comunidades estudiantiles a las que me voy a referir, de estas universidades. Entonces, pues ahorita está así, es como solo identificar en los protocolos de estas 5 universidades que seleccioné con un criterio en el que pues hablaban o abordaban algo distinto a lo que ya vimos que en el común denominador pues las universidades han adoptado como medidas para responder a estas demandas de la comunidad universitaria, y que a partir de eso, pues quizá nos fueran, yo misma darme como algunas respuestas de hacia dónde están como las tendencias, ¿no? Y a partir de eso, de esa inquietud, pues identifiqué un listado de cosas en las que me iba a fijar, así de una manera un poco como arbitraria, pero que pretendía eso, ¿no? Como solo destacar aquellas universidades que en sus protocolos, en sus documentos, que además ya son oficiales, que están publicados en sus páginas, pues tenían como algún tipo de novedad, ¿no? Que respondiera a este listado en relación al marco conceptual, al marco jurídico, a los mecanismos de denuncia, así contemplaban o no mecanismos de participación de la comunidad universitaria, si contemplaban mecanismos de evaluación y de seguimiento tanto de los casos como también de propiamente los protocolos, y si también involucraban algunos enfoques que fueran ya como orientados a implementar medidas transformadoras, es decir, que ya reflejaban como pues una intención de explicarse las causas, las condiciones que originaban este tipo de violencia y que entonces empezaban a ofrecer servicios. Entonces, pues de una búsqueda que fue más amplia, pues identifiqué estas 5 universidades que hoy les quiero compartir. Y bueno, pues en ese sentido, pues digamos que una de las intenciones más importantes que se buscan en este tipo de
instrumentos, pues es que eviten la revictimización, ¿no? Que creo que es como el reclamo más sentido que todavía tenemos en estos contextos universitarios. Es decir, entendida la revictimización como aquellas conductas, condiciones, falta de infraestructura o de especialización, por mencionar algunas, que causa como este sufrimiento añadido a una víctima y que pues poco a poco se ha ido como tratando de visibilizar a qué nos referimos en prácticas concretas, ¿no? Y que podemos a lo mejor pensar en estas de manera inicial, como las que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? De no tener infraestructura o atención especializada, como ya lo había mencionado, de tener servicios poco accesibles, que no tomen en cuenta las necesidades de las personas a las que están dirigidas, que no haya un suficiente sensibilización en el personal, pues que los tiempos sean prolongados, que sean, a veces generen como incertidumbre con respecto a los procesos, que haya pues poca identificación de que las denuncias no son como el único camino inmediato al que las víctimas pueden recurrir, que hay otras necesidades que deben ser atendidas, dado que han sido impactadas por el contexto, la experiencia de violencia, la falta de equipos multidisciplinarios especializados, ¿no? Que a pesar de que las universidades en su mayoría pues cuentan justamente como instancia en donde se concentran todas estas áreas de conocimiento y sin embargo pues no poder acceder a ellos o generar un esquema de articulación institucional con otras instancias. La excesiva burocratización al sistema, ¿no? Que parece que tiene como la intención muchas veces de desestimar la posibilidad de que una persona pida ayuda, y la falta de protocolos quizá también en algunas atenciones muy concretas o específicas que nos permitirían o permiten a las universidades visibilizar pues la diversidad de personas que componen la comunidad. Y por supuesto, pues la falta de coordinación entre diferentes instancias, ¿no? Al interior también de cómo se van pues, generando los procesos de atención en este sentido. Entonces, bueno, pues más o menos como con esos criterios, con esa mirada, las universidades que seleccioné son estas, la de Guanajuato, la de Colombia, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Oxford y la Universidad de Barcelona. Entonces, lo que les voy a presentar ahora está bajo esa mirada, ese criterio, solamente como de seleccionar las cosas que me parecía que eran como relevantes o que apoyaban justamente, pues quizá identificar que su experiencia podría ya empezar a fortalecer los protocolos que en otras universidades se han ido promoviendo. Y bueno, mencionar además que la mayoría, además que ustedes lo van a poder identificar, se trata de protocolos que son recientes o que han tenido procesos de actualización. Y entonces creo que eso les ha ido permitiendo reflejar de manera muy clara, pues, como que a su mirada pues ha ido respondiendo justo pues, a eso que mencionaba, ¿no? Las exigencias de la propia comunidad universitaria, a veces de manera mucho más escabrosa que otras, ¿no? Pero bueno, pues también es como parte del proceso histórico que han ido teniendo estos instrumentos. Y en el caso de la Universidad de Guanajuato, tiene algunas cosas muy positivas. Por ejemplo, a nivel conceptual, me llama la atención que pues está plasmado ahí un concepto al que le denominan acompañamiento social, que lo describen de una manera así muy concreta como una red de personas, ¿no? A las que se puede recurrir al interior o fuera de la universidad y que permite que las víctimas puedan tener como un plan que le permita, más allá del proceso de la propia denuncia, poder recurrir justamente pues para poder generarle un ambiente de protección que es necesario para sostener los procesos. Y además tienen como un formato que les permita, como parte de la atención,
documentar la estrategia de acompañamiento social que van a tener las víctimas en ese sentido. A nivel del marco jurídico, por ejemplo, también me llamó mucho la atención que, bueno, incorporan principios de no revictimización y de no criminalización, y incluso enlistan como, sobre todo a nivel de la criminalización, a qué se refiere, ¿no? Y sobre todo, pues dan responsabilidad a la forma en la que se expresan las autoridades con respecto a las denuncias, y también la forma en que son tratados las noticias que tienen que ver con violencia de género a través de sus medios de comunicación, ¿no? Porque asume que es algo que genera un ambiente que justamente pues pone en duda la movilización y la denuncia de las víctimas con relación a la violencia de género. Entonces, bueno, pues son algunas cosas que me parecieron relevantes de ahí. Con respecto al tema del seguimiento y la evaluación en esta universidad, pues hay dos cosas que creo que son dignas de tomar en cuenta. Una, pues es que hay una fase de seguimiento que está plenamente determinada en el protocolo, y que lo que intenta pues es como justo a través de que se tomen todos los planes que le permita a la persona atender las necesidades que hayan surgido como parte del impacto de la violencia, pues dar un tiempo para identificar que, pues que eso realmente le sirvió a la víctima. Y por otra parte, establecen pues estos periodos de evaluación que deben de tener sus protocolos con mecanismos de participación universitaria que les permita, ¿no?, estar fortaleciendo de manera continua este instrumento. Con respecto al tema de los mecanismos de la denuncia, pues algo que me llamó mucho la atención, en este caso de la Universidad de Guanajuato, pues es que hace un esfuerzo muy importante, porque además ahí se puede comparar cómo responde a una actualización, el protocolo inicial que tenían y después de 3 años el que se obtuvo, y amplían de una manera muy importante la forma en la que se pueden atender las denuncias, ¿no? Porque prácticamente lo que dicen es cualquier persona, cualquier autoridad, cualquier docente, o cualquier otra persona con cierto nivel de autoridad a la universidad puede fungir como una persona a la que tú puedes recurrir en primer contacto y que te acompañe en la denuncia. Está basado como en la idea de que la víctima le tiene confianza a esa persona, y eso se me hace como algo que puede ser positivo, y que, bueno, pues habría que identificar cómo funciona ya en la implementación, pero lo menciona así de una manera muy amplia, y pues también habla del nivel de involucramiento que seguramente se tuvo que propiciar para que algo así, por ejemplo, fuera posible, ¿no? Hablan también de una manera muy clara sobre los alcances de la aplicación del protocolo, que pues ha sido algo que, con respecto a los casos que es muy probable que ustedes hayan escuchado, pues muchas veces las universidades pues tienen como el conflicto de si se involucran o no, ¿no? Porque si no fue al interior de los espacios de la universidad, pues hay como una duda de si corresponde o no el nivel de actuación, y en este caso, pues la universidad, con algunas precisiones con respecto al acto del que se trate, asumen que sí es su responsabilidad a nivel de involucramiento en función de que el contexto de la relación entre la persona presunta agresora y la víctima pues se haya generado en ese contexto universitario. Entonces, bueno, pues eso también se me hace muy bien. Este tema de generar diagnósticos de riesgo, plan de atención y plan de seguridad, creo que también es un avance, porque además se incorporan instrumentos que van homogeneizando y documentando, ¿no?, de una manera precisa cada uno de los casos que se presentan, y que ha sido todo un tema, incluso a nivel institucional, que es donde tengo gran parte de mi experiencia, pues es algo que todavía en muchos de estos espacios pues no logramos como resolver, y creo que los que contiene este protocolo de esta universidad pues son bastante buenos.
con relación a cómo se resuelven los temas, aquí me parece algo muy, muy importante, porque además lo destacan de una manera importante, es cómo se asume que las personas que van a tener a cargo justamente la forma de resolver las denuncias, tienen que de alguna forma en sus informes demostrar que tienen una intención de tratar de evitar que en cualquiera de sus actuaciones haya una reproducción de estereotipos, ¿no? Y entonces pues invita como a estar en una actitud reflexiva constante, que además se pueda reflejar en los documentos. Entonces, bueno, eso creo que también es algo muy bueno. Y ya incluso no solamente en de la Universidad de Guanajuato, sino que en este momento les voy a ir platicando, pues ya también está cada vez más asentada incorporar la mirada interseccional en todas las atenciones en la investigación, y eso creo que también es algo que seguramente va a ir generando pues eso, más exigencia a las instituciones de educación superior de incorporar esta mirada que nos abre de una manera más amplia la atención a la violencia de género. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Colombia, algo que me llama mucho la atención porque habla de reconocer un tema del que poco se habla al interior de los centros universitarios, y es que incorpora los conceptos de pornografía, ¿no? Y de identidades trans, de orientación sexual hegemónica, que después se plasman en otros instrumentos como en el jurídico, en donde se reconocen instrumentos internacionales en ese sentido, que también pues, es notarse que tradicionalmente no se nombran, no se aluden a ellos en estos instrumentos. También con respecto al tema del seguimiento, pues aquí establecen tiempos, que es algo también muy importante, porque como ya lo trataba al inicio de la presentación, pues justamente tener como un contexto a veces como tan abierto con respecto al cumplimiento de lo que nos va a llevar a determinar situaciones con respecto a los casos o los periodos en los que se deben revisar este tipo de instrumentos, pues genera por una parte revictimización y por otro lado pues que no sea como tan sencillo estar constantemente observando la efectividad de que los protocolos funcionen, ¿no? Hasta que no empieza como una presión social que reclama justamente que pues algunas necesidades no se están atendiendo. Entonces creo que tenerlo de manera así, anticipada, es muy positivo, y seguramente ninguna de estos abordajes y ninguna de estas intenciones, bueno, con quien sí tuve como un acercamiento, aunque no, que es lo que intentaré hacer en la segunda parte de este ejercicio con otras personas que vengan de estas universidades, pues claro que responde al propio movimiento de las estudiantes al interior de estas universidades. Por supuesto que no solamente es como no solamente responde a la voluntad política de las autoridades universitarias de la institución que se trate, sino a esta fuerza de los colectivos al interior que justamente pues van dando esa exigencia en ese sentido. Entonces, bueno, pues en esta misma Universidad de Bogotá, pues algo que también es algo que podría seguirse reflexionando es con referencia a los mecanismos de denuncia que le establecen como en una serie de pasos que ya también nos va como dando cuenta de cuáles son como los aspectos que se están poniendo de relieve, no solamente en términos de la denuncia, sino en otras necesidades, sobre todo en la orientación y atención, salud física y emocional, que bueno, pues en la mayoría de otros contextos esto todavía no se le da como mucha relevancia, y que incluso, bueno, pues ya en los testimonios de muchas víctimas, pues esta constante, este tema de la afectación emocional, que como parte de las secuelas de un episodio, de una experiencia así, pues genera muchos estragos que no son atendidos y que afecta en muchas áreas de su vida, y por eso lo considero relevante.
Y bueno, pues como algunas acciones transformadoras que incorpora esta Universidad de Bogotá, me parece que hay también muchos aspectos positivos con relación a ampliar a todas las relaciones laborales que mantiene la universidad, como también parte de principios que deben de permear, ¿no? Entonces, pues lo extiende a la prestación de esos servicios y que, bueno, además como un monitoreo que pues, a partir de la cual incluso se han generado figuras específicas, no solamente las unidades de género, que como en la mayoría de estos espacios tienen sobre todo pues un ámbito de acción en materia de prevención, sino otras, y como generalmente dividen, ¿no? Las que son de prevención, las que son para impulsar todo el tema de la investigación con este enfoque. Y por otro lado, a quién le corresponde el monitoreo, la observancia. Entonces, bueno, acá tienen un observatorio de asuntos de género que justamente además plantea tener una estrategia de detección de riesgos y violencias que periódicamente pues va monitoreando con indicadores que dan muchas áreas, incluso las administrativas, justamente para actuar de manera preventiva, que es, creo yo, un campo en el que todavía nos hace falta mucho por avanzar. La siguiente universidad que les quiero platicar, bueno, pues es la Universidad Autónoma de Querétaro, que tiene pues algunas conceptualmente aportaciones que me parece que son importantes. Una es la que tiene que ver con el apercibimiento, es decir, porque aquí lo atractivo es que además enlista una serie de acciones que se pueden tomar en cuenta para parar, ¿no? Para evitar que en todo caso la persona presunta agresora siga infringiendo en acciones que puedan ser intimidatorias o que generen más violencia hacia la víctima. Y creo que ahí es en donde vale la pena pues identificar su experiencia, porque pues en esto que ha exigido además como la creatividad de las propias autoridades de identificar cómo resguardar la integridad física y emocional de una persona, pues puede encontrar como algunas cosas, ¿no? Que son como muy inmediatas, ¿no? Y que pueden detonar de una manera muy importante en la experiencia de la atención de una persona. Y bueno, pues por otro lado, en el marco jurídico, plantea una serie de prácticas con esta orientación que se denomina como justicia restaurativa, en donde sobre todo, pues lo que se dice es que esas medidas tendrán como que demostrar, como al menos en 3 niveles, que justamente se está cumpliendo con ese enfoque. Por una parte, que se está atendiendo las necesidades de las víctimas, o sea, que las víctimas están al centro de lo que quieren atender, de lo que quieren resolver, que por otra parte hay como una intención, de acuerdo a las medidas que se tomen, de que la persona que haya cometido los actos de violencia asuma no solamente un proceso de reeducación, sino también de responsabilidad sobre el daño que haya infligido, pero también incorpora a la comunidad universitaria, ¿no? Y entonces, pues como lo vamos a ver en los casos de otras universidades, como la de Oxford, que es de una manera muy particular la que lo asienta así, es pues que incorpora como conductas que pueden generar estos ambientes que sabemos que son el caldo de cultivo pues para legitimar todas estas prácticas. Y con respecto al tema de la evaluación y el seguimiento, algo que me parece puntual, que relevante de esta universidad, que no en otros protocolos que he estado revisando lo hacen así, pues es un compromiso a difundir y a dar a conocer este protocolo, porque eso pues requiere un esfuerzo justamente de llegar a todas las figuras que conviven en un espacio universitario y adecuar
todos sus productos comunicacionales justamente a garantizar que se conozcan estos instrumentos, ¿no? Y con respecto a esta misma universidad, pues tiene cosas muy interesantes que habría que ver cómo están funcionando con relación a generar grupos de encuentros, así les llaman, de crecimiento para hombres, y grupos de escucha y acompañamiento entre mujeres, como grupos abiertos en donde constantemente no solamente se recibe atención, sino que también pues propicia intercambios de experiencia que permitan empezar a generar conductas que sean reeducativas con respecto al tema de la violencia de género, ¿no? Y bueno, pues otra cosa que me gustaría comentarles, pues es esto que les comentaba acerca de la Universidad de Oxford, que bueno, pues no comparte, por supuesto, pues temas, por ejemplo, con marco jurídico, no se parecen ni nada, pero creo que algo muy importante de la experiencia o del protocolo de esta universidad, pues es que eleva como el nivel de responsabilidad a cada una de las personas que son parte de la comunidad universitaria a desempeñarse para crear un ambiente libre de acoso, ¿no? De violencia, y dar responsabilidades de una manera muy directa a la comunidad. O sea, no necesitas tú ser necesariamente una persona que haya sido víctima, sino que incluso puedes tú hacer de conocimiento, incluso hay como un nivel de responsabilidad que te pueden dar si tú fuiste testigo y no informaste a la autoridad, porque plantea pues eso, que las personas somos las que construimos como estos ambientes. Bueno, pues es como también algo que luego en este tema de la desnaturalización de la violencia de género, pues nos ha sido muy útil a nivel de los procesos de desnormalización, ¿no? Porque nos clarifica como cuáles son las prácticas que durante mucho tiempo pues no le hemos dado como importancia y que justamente por eso han crecido, ¿no? Pero que se constituyen una práctica de acoso, ¿no? Entonces, bueno, pues no se las voy a leer, pero digamos que por eso estaba resaltando la experiencia en ese sentido, y creo que también aquí habla de algo que todavía no, yo no he observado que en otros espacios se hable, sobre el tema de la protección de datos. El tema de la protección de datos, que es un producto justamente pues de todos estos casos atendidos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso solamente como que lo quiero dejar ahí, pero digamos que es parte de lo que seguramente estaremos observando y estaremos debatiendo próximamente conforme vayamos, ¿no? Exigiendo que este tipo de instrumentos se vayan actualizando producto de las experiencias que todavía siguen ocurriendo al interior de las universidades. Bueno, pues otra universidad que les quiero platicar es sobre la de Barcelona. En esta, pues muy a la tendencia de la experiencia de la universidad anterior, hace una diferencia sobre aquellas conductas que son de acoso y le llama otras conductas machistas, ¿no? Que son justo estas que generan ambientes, ¿no? Que no va dirigido a lo mejor a una persona de manera directa, pero que generan todo un ambiente, incluso, bueno, algo, por ejemplo, que me llama mucho la atención de otras conductas machistas, es que hablan, por ejemplo, de recomendar bibliografía sexista, machista, homofóbica o no respetuosa con los derechos de las personas transgénero, a menos que se hagan con fines de investigación o crítica, ¿no? Que es algo que creo que todavía seguramente se vive al interior de muchos de nuestros contextos universitarios y se asume como algo que no tiene una relación directa con esto de generar ambientes y de generar, o como lo denomina esta Universidad de Barcelona, como otras conductas machistas. Y esta universidad, igual que la que sigue, que es la del País Vasco, algo que le dan como mucha importancia, porque además también ya lo describen como con mecanismos muy claritos, es lo que tiene que ver con cuáles son los mecanismos para propiciar la participación de las asociaciones estudiantiles, ¿no?
no solamente se determinan los tiempos, sino que además pues se habla de que la autoridad va a dar todas las facilidades para que la comunidad se autoorganice y que va a acompañar, ¿no?, estos procesos. Incluso se habla, creo que sí es en la siguiente, hasta como quienes estén interesadas o interesados en hacer las revisiones y las evaluaciones de estos instrumentos, van a recibir cierto acompañamiento técnico para generar un código común que les permita presentarse a la revisión de este tipo de documentos normativos. Su aportación, pues obviamente esté como pues eso, ¿no?, como con herramientas mínimas, que además pues sabemos que muchas de las que nos involucramos en estos procesos, pues también ya vamos asumiendo de nuestra propia experiencia, pero lo bueno también es que no lo deja así como abierto, ¿no? Entonces, bueno, les platicaba de la Universidad del País Vasco, en donde, bueno, también incorporan, como en otras universidades que ya les comentaba, sobre esta, pues sobre normar también, pues otras relaciones contractuales que tenga la universidad a nivel de los servicios, y también, bueno, pues amplían como quién puede comunicar sobre situaciones de violencia, y pues también, ¿no?, hablan de no solamente centrarlo en las personas que lo están padeciendo, que lo están sufriendo, sino cualquier otra persona prácticamente que esté presenciando un acto, pues tiene un canal abierto como para poder denunciarlo, y es obligación de la autoridad investigarlo, ¿no? O sea, no incluso en ese caso hablan de considerar denuncias anónimas, siempre y cuando tengan como elementos de tiempo, modo, lugar, ¿no? Y que eso ya dé pues mecanismos suficientes a la autoridad para monitorear y para ir a investigar, y establece también tiempos para poderlo realizar. Entonces eso creo que también abona bastante a la experiencia. Y bueno, pues esto que les platicaba, ¿no?, los mecanismos de participación de la comunidad también están presentes en esta Universidad del País Vasco, y bueno, pues hasta establece el número de personas que va a integrar estos grupos con la intención de que, bueno, tengan pues justo, ¿no?, esa representación de la comunidad universitaria, y que no exenta de que haya personal experto que también pueda opinar en ese sentido, pero que pues de alguna manera refleja, ¿no?, que hay una intención como clara de tomar en cuenta las necesidades propias que esa comunidad demande. Y bueno, pues además esta universidad también incorpora lo que le denomina como un modelo de gestión organizativa, es decir, tomar en cuenta lo que sabemos que en todos estos contextos universitarios ya se hace a partir de los cuestionarios de clima laboral, pero vincularlos de manera directa a anticiparse, a detectar posibles situaciones o conductas de violencia de género. Y bueno, pues eso también me parece que es algo muy positivo, necesario en nuestro contexto. Pues tenemos la norma 035 que da un acercamiento, ¿no?, a justamente a identificar que las autoridades de cualquier centro laboral son responsables del ambiente que generan, y a partir de eso, pues tomar acciones que de manera inmediata pueda como atender esas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es más o menos lo que les quería comentar, les quería platicar. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de presentarlo, algo que todavía está como a un nivel de reflexiones, pero mi intención es que en una segunda etapa de este ejercicio, que solamente es una revisión documental, pues me permita recoger a nivel de la percepción de esa comunidad universitaria, de estas que acabo de mencionar, pues los testimonios de su aplicación, para que eso siga como nutriendo, pues si estas modificaciones y estas transformaciones que han tenido a partir de la aplicación de estos instrumentos, pues ha tenido el efecto
esperado, ¿no? Que una podría como suponer por estos elementos de análisis que acabo de comentar. Entonces, bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias y bueno, pues quedo pendiente si hay algún comentario, cuestionamiento, pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Wina, por tu participación, por tu aportación. Y bueno, aprovecho también para agradecer a Mariel, a Karina, por las presentaciones. Creo que yo también coincido en que este tipo de espacios, además de enriquecedores, pues son bastante necesarios. Entonces, bueno, yo también agradezco la oportunidad brindada. Y bueno, pasamos entonces ahora al espacio de preguntas, comentarios, incluso pues igualmente pueden levantar la manita aquí en el Teams o escribir en el chat y pues ya las iré leyendo yo. ¿Va? Ok, pues entonces me parece que no hay comentarios ni preguntas. Bien, bueno, yo realmente tengo una petición más bien para las y los organizadores de la jornada. La verdad, a mí me emocionaron mucho las presentaciones de las dos mesas del día de hoy, más no tomé la precaución de tomar nota de sus datos de contacto, de correos electrónicos o algo. Y bueno, a mí me gustaría hacer esta petición de que si de alguna manera nos lo pudieran hacer llegar, pues justamente para ir desarrollando como este trabajo colaborativo, ¿no? O ir formando redes entre nosotras y entre nosotros, pues sería bastante bueno que nos compartiéramos por ahí nuestros datos de contacto. Y bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si alguien por parte de las jornadas vaya a dar algunas palabras del cierre del día de hoy. Pues más que nada agradecerles a ustedes por su participación, por sus aportes a estas jornadas, que es lo que terminan haciendo valiosa este espacio. Y pues por el interés que tuvieron no nada más las ponentes, sino también las y los asistentes que estuvieron aquí escuchando a las diferentes ponentes. Entonces, pues también invitarlos para mañana, que siguen otras dos mesas. Sería la mesa de género y cuerpo y género y comunicación. Empezamos a las 10 de la mañana, hora del centro del país. En otros lados, pues puede ser una hora antes, una hora después o 2 horas antes. Entonces, pues para que asistan también a estas jornadas. Ya mañana estaríamos concluyendo pues esta dinámica. Estaríamos concluyendo ya las jornadas y pues siempre es importante su asistencia y su participación, comentarios, preguntas, todo lo que puedan tener. Y pues más que nada, pues agradecerles a todos y todas por haber asistido y por las ponencias específicamente, principalmente, y pues no dejen de asistir mañana. ¿Algún comentario? Bueno, y con relación a la petición de Katia, sí, me encargaré de, bueno, si no hay ningún inconveniente, yo les paso los contactos para que puedan ir generando esas redes. Igual ya lo preguntaré en el correo y si sí, pues ya mañana bueno, aquí lo puedo subir en los comentarios y a través también del correo para que puedan tener sus correos y puedan generar estas redes. Y las jornadas, pues estaría abriendo un espacio también en YouTube para poder subir pues, los videos y en las redes sociales, pues de aquí de la universidad. Bueno, si se puede, bueno, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues para que los puedan consultar y los puedan observar si de algún modo les puede interesar alguna ponencia en específico.
Y pues no sé si puedan prender sus cámaras para hacer una captura de pantalla y pues va para ir viendo pues la participación de ustedes. Tomar la captura. Listo, ya hice la captura, pues las espero mañana en las jornadas para que sigan escuchando las ponencias y este espacio es gracias a ustedes, ¿sí? Pues uno nada más lo organiza, pero tiene sentido por ustedes, por sus participaciones, por sus aportes teóricos, empíricos, es principalmente el espacio surge pero por ustedes, ¿sí? Entonces, pues mañana las espero y los espero en las siguientes mesas. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Que estén Hasta muy bien mañana, todos. gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.